Mónica Ari, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Se discute hoy en el Congreso la ley de góndolas. Parece que ni precios esenciales ni la ley de góndolas, a pesar del intento de calmar las aguas de las crisis económicas, logra satisfacer a la población. Veíamos recién que un contingente de personas de la provincia de Buenos Aires manifestaba frente al Ministerio de Desarrollo Social reclamando más ayuda por parte del Estado. ¿Cuál es el objetivo de la ley de góndolas y cuán efectivo se espera que sea? Yo creo que lo primero que hay que entender es que nosotros del gobierno estamos tratando de atacar todos los problemas a la vez, los estructurales, con medidas centrales que tienen que ver con el déficit, que tienen que ver con transparentar las estadísticas públicas, que tienen que ver con reordenar las cuentas públicas para no tener transferencia de ingresos, subsidios exagerados a sectores que en algún momento se beneficiaron de ello y no tenía mayor sentido. Y que en el mientras tanto, mientras podemos ordenar esas variables, que lamentablemente todos sabemos que están muy mal plantadas hoy porque tuvimos la devaluación que tuvimos, la sequía que tuvimos y el impedimento de financiarnos en el mercado de capitales. Lo que queremos en el mientras tanto es asumir la responsabilidad de liderar la crisis y lo estamos haciendo con estas medidas. Yo entiendo que la población se sienta que no está resuelto porque hayamos tomado estas medidas de urgencia. Lo que no comparto son las críticas de la oposición que no dan ninguna salida a una Argentina empobrecida y la verdad que ni aportan y sostienen las medidas estructurales que llevamos adelante y ahora tampoco ni aportan ni sostienen en términos de las medidas de coyuntura que estamos practicando, con lo cual diferenciaría la sensación de la gente y la posición de ciertos partidos de la oposición. Hernán, la ley de góndola, la ley Carrió, como también se la llama, parte de un supuesto, que es que hay formadores de precios que están teniendo una conducta desleal. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto aleja al gobierno del empresariado, de la industria alimenticia, que ayer los apoyó en los precios esenciales? Yo creo que hay una mirada equivocada respecto de la filosofía de la propuesta de Lilita. A ver. Lilita fue autora de la Ley de Defensa de Competencia junto con Mario Negri, que el presidente impulsó muy fuertemente y que el año pasado se sancionó. Y Lilita lo que plantea en la ley es generar, porque es una ley que es un poco más completa, porque es una ley de fomento de la competencia en la cadena alimenticia, de modo tal que establecemos mecanismos de transparencia en todo el proceso, desde el productor, la industria y la distribuidora, mayorista o minorista. Y lo que nosotros planteamos es reglas claras y transparentes en las relaciones comerciales entre los actores, entre los agentes económicos. Y nos montamos sobre un modelo que está muy alejado de ser antiempresario. Nosotros nos estamos montando sobre el modelo británico, que establece un código obligatorio de buenas prácticas, que establecen que las relaciones comerciales entre nosotros deban ser formales, que no puede haber abuso en la posición dominante que pueda tener yo contigo, en tanto vos seas proveedora mía en una proporción de dependencia económica, que no pueda haber transferencia al riesgo empresario, es decir, que los supermercados no puedan transferir todo el riesgo de las decisiones que toman en sus proveedores, en fin, una serie de medidas que están orientadas a generar un mercado más competitivo. Ahora, Hernán, dado que la ley se propone en este contexto inflacionario, una inflación difícil de manejar por parte del gobierno en las distintas decisiones que está tomando, el razonamiento es que, esta ley surge como otra idea más para intentar frenar el alza de precios en el componente que tenga de deslealtad comercial. Uno es el razonamiento que se deduce prácticamente de la idea de traer a colación esta ley hoy. Bueno, por supuesto que en un contexto inflacionario uno lo que intenta es atenuar el impacto de precios en los alimentos que son los más esenciales para la población. Y te planteo eso porque estuvo ayer aquí en esa misma silla Daniel Funes de Rioja, una figura clave, presidente de Copal, de esta cámara empresarial tan importante que reúne a grandes empresas productoras de alimentos, y él lo que sostenía, él decía, y te lo cito textualmente esto:
Partimos de la base de que el problema de la inflación no es un conflicto que se produzca en la cadena de producción o distribución. Es mucho más de fondo, más macro, que requiere reformas estructurales que se han encarado, pero que todavía no han dado los frutos que la Argentina espera. Es decir, lo que plantea es que no son los fijadores de precio o las empresas de la cadena de valor de la industria alimenticia las que están generando el problema inflacionario. Yo coincido con lo que dice. O sea, la inflación no se va a resolver ni por defensa de la competencia, ni por acuerdo de precios, ni por una ley de fomento de competencia con góndolas incluidas. La inflación se va a resolver si nosotros podemos ordenar nuestras expectativas y la cuestión macroeconómica. Ahora, la ley de defensa de la competencia, la ley de fomento de la competencia o la ley de lealtad comercial son leyes necesarias acá y en el mundo, en países con inflación y en países sin inflación. Ahora, en una situación en contexto inflacionario, también lo que sucede muchas veces es que se generan en algunos sectores de la economía procesos de alza de precios que ni siquiera están justificados en ese proceso inflacionario. Por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo? No, bueno, yo digo, si nosotros no generamos competencia en los supermercados o no generamos que las relaciones comerciales entre las cadenas de supermercados y la industria sean transparentes, lo que vamos a hacer es que haya menos jugadores en condiciones de ofrecer sus productos en el hipermercado, con lo cual va a haber menos competencia y el consumidor va a tener menos opciones para elegir. Yo creo, Luciana, que nosotros tenemos en la Argentina que tenemos que pensar es lo que marca el presidente. De largo plazo, cuestiones estructurales, atender la crisis y liderarla. Y por otro lado, entender algo. Carrió, nosotros de la coalición cívica tenemos una posición clara. Nosotros no queremos que los precios los fije ni Moreno de un escritorio y tampoco los fijen las corporaciones. Nosotros queremos que los fije la oferta y la demanda en un mercado en competencia. Eso es lo que estamos proponiendo y lo que queremos que salga adelante. Ahora, aún sin todavía estar del todo implementado el plan de precios esenciales, la confusión entre los distintos recorridos por los supermercados muestran claramente que la gente está confundida entre precios cuidados, claro, los descuentos de los supermercados. Es muy difícil moverse en ese mar de precios y de góndolas, de manera que el Estado debería tener un poder de policía enorme para que efectivamente la ley de góndola, que establece alturas para la ubicación de productos, porcentajes de productos de las corporaciones más dominantes respecto de marcas de empresas más chicas. ¿Cómo se hace para cumplir con eso? Bueno, respecto de lo que es la participación en góndola, nosotros lo que creemos que lo que va a suceder es que va a haber un control cruzado. Es el propio sector privado el que va a controlar el cumplimiento de la norma, porque va a ser aquel proveedor que quiera participar y que esté en condiciones económicas y en condiciones operativas de participar en el mercado mayorista o minorista, el que va a decir, bueno, acá hay incumplimiento. No es necesariamente el Estado el que va a tener que asegurar con inspectores el cumplimiento de que haya diversidad de proveedores en góndola. Y respecto de lo otro, nosotros, para la gente, es claro, nosotros tenemos precios cuidados, que son muchos más productos que los esenciales. Sí. Los esenciales son 62 productos que tienen un precio acordado por 6 meses, que los van a ver en góndola, que ya muchos están y que el lunes próximo van a estar todos. Que es importante que todos los consumidores que se acerquen al supermercado visibilicen esos productos y en caso que no estén bien señalizados o en caso de que no tengan el precio correcto o estén corridos los precios o haya confusión, lo puedan denunciar a la Secretaría de Comercio de la Nación. Pero el control va a depender de los ciudadanos, de los consumidores que se acercan a los supermercados. El control en este caso va a depender del acuerdo, va a depender de la Secretaría de Comercio. Pero en todo el mundo... ¿Van a tener inspectores en la calle? ¿Tienen planeado ¿Cuántos va a haber? No tengo el número, pero lo que se está haciendo es asegurar que haya un control por parte de la Secretaría de Comercio del cumplimiento, porque tiene que haber abastecimiento y señalización. Ahora, lo más importante que en términos de consumidores, el que mayor presión tiene somos cada uno de nosotros. Lo que somos capaces de modificar las condiciones de precios o cuando vemos una situación abusiva o engañosa somos los propios consumidores. Entonces es muy importante que haya una actitud proactiva por parte de cada uno de nosotros y si vemos que hay algo, sea en productos esenciales o en cualquier otra situación, la hagamos saber y la denunciemos. Me parece que eso mejora mucho las condiciones económicas del mercado. Hernán, ¿ustedes están conscientes del grado de confusión que hay en relación a las distintas ofertas y a los distintos planes dentro de las góndolas? Sí, claro, estamos conscientes. Una ley solo, es decir, la prescripción escrita de una ley no alcanza para modificar eso. No, lo que pasa es que yo quiero ser claro en esto, no es que nosotros no estamos haciendo nada y la solución a los problemas de la Argentina son precios esenciales. Es al contrario, nosotros estamos diciendo, tenemos problemas estructurales muy profundos, muy marcados, que llevan años,
que estamos tratando de resolver, que tiene que ver con las cuentas públicas, con el empobrecimiento de nuestra infraestructura, con nuestras relaciones internacionales, con nuestro sector productivo, con nuestra energía. Recién ahora estamos teniendo abastecimiento. Entonces son cuestiones estructurales. Mientras tanto, y no teniendo resuelto la cuestión macroeconómica para que impacte en la vida cotidiana de las personas, decidimos atender con estas medidas de emergencia. En estas medidas de emergencia la sociedad sabe, la sociedad no se confunde, no piensa que con fijar el precio del aceite durante 6 meses nosotros vamos a resolver los problemas de Argentina de 30 años. Pero la sociedad lo que también valora es, mirá, mientras tratamos de resolver todo esto, vamos a atender esto. Hernán, ayer uno de los argumentos de la ley que te he leído también en otras entrevistas es que, bueno, esta es una economía corporativa, el peso de las corporaciones es muy grande. Pero paradójicamente, cuando el presidente Mauricio Macri recibe ayer a los empresarios del sector alimenticio que se subieron como caballeros voluntariamente al acuerdo de precios esenciales, lo que le plantean es una baja de impuestos, porque lo que sostienen es que si hay poca capacidad de competir y tener precios más competitivos, tiene que ver con una cadena de valor que es de alguna manera multada y de alguna manera presionada por una carga impositiva desmedida. Eso es cierto. Nosotros tenemos una presión tributaria sobre toda la cadena de valor productiva de la Argentina muy fuerte y multiplicada, porque tenemos el producto va sucediéndose en diferentes territorios, la logística, los impuestos federales, por supuesto que estamos sobrecargados de eso. Y lo más grave es que estamos sobrecargados de eso y tenemos déficit fiscal. Entonces la situación de la Argentina es crítica, pero de este gobierno, del que venga o del que estuvo. No podés vos tener hasta el tope los impuestos y encima no te alcanza. Pero por eso, en ese esquema que reconoces, parece todo muy contradictorio, un rompecabezas donde las piezas no terminan de encajar. No, al porque contrario. se reconoce que la falta de competitividad del sector alimenticio tiene que ver con una carga impositiva excesiva, pero por otro lado se habla de una economía corporativa poderosa, compitiendo deslealmente y fijando precios excesivos. Yo quiero hacer una diferencia entre el término competitividad y el término competencia. No son lo mismo. O sea, un producto puede no ser competitivo por X circunstancias, puede ser no ser competitivo por no tener una buena distribución de los recursos económicos o recursos humanos en la producción de un bien o servicio, y la competencia tiene que ver en qué grado nosotros, a través de regulación o desregulación, cartelización o no cartelización, abuso de posición dominante o no abuso de posición dominante, permitimos que en la economía haya más jugadores. Yo creo que la Argentina... Desde el empresariado está diciendo, por lo menos a la voz de La Rioja, que esa no es la explicación para el alza de precios. No, eso es en términos de competitividad y competencia. Yo creo que la alza de precios generalizada tiene que ver con un problema estructural. Entonces digo, alza de precios generalizada, problema estructural de la Argentina, macroeconómico a resolver. Competitividad, cómo administramos nuestras cuentas públicas y qué carga tributaria le estamos poniendo a las pymes, a las empresas, para financiar un Estado que encima cada vez da menos derechos y menos servicios o menos calidad. Y por otro lado tenemos la competencia. Cómo generamos nosotros que no se generen acuerdos entre determinados sectores, que muchas veces tienen que ver con los hábitos que impiden que otro jugador pueda participar del negocio. Entonces, yo creo que las tres cosas, si bien están atadas, son tres cosas diferentes y que el gobierno las está tramitando las tres al mismo tiempo con dificultad. Inflación, ya lo comentamos, cuáles son nuestras decisiones respecto al déficit y de tratar de resolver el tema del tipo de cambio. Con el tema de los impuestos y el Estado estamos tratando de administrar de la mejor manera posible los recursos públicos. Fíjate que estamos invirtiendo en lo que no se ve inmediatamente, que es en infraestructura logística, aeropuertos, puertos, rutas, trenes, energía. ¿Y eso qué hace? Eso hace a la competitividad, porque eso hace a achicar costos. Y por otro lado, la competencia. Ese es un problema de este gobierno, que parte de su política pública fue a cosas que no se ven. Por ejemplo, transportes, por ejemplo, logística, por ejemplo, cloacas. Yo creo que ese es un ahora se está jugando una elección en la que hay que mostrar resultados que no son visibles. Yo creo que ese es un gran activo del gobierno, haber hecho eso. Quizás el pasivo nuestro es no poder darlo a conocer de una manera ordenada. Digo, cada una de nuestras acciones tiene un para qué, y tiene un por qué y un para qué. Y ese por qué y para qué trasciende necesariamente al puente que está ahí. Nosotros, ¿por qué invertimos en el Belgrano? Y vos me dirás, ¿y a mí qué me importa que vivo en la Patagonia?
el Plan Belgrano. A mí qué me importa que vivo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si nosotros generamos mejores condiciones para que nuestras exportaciones salgan a menor costo, vamos a poder tener menos problemas de divisa, con lo cual vamos a tener menor problemas sobre el tipo de cambio, vamos a poder achicar la inflación. ¿Y qué me importa a mí tener mayor conectividad? Y bueno, de ese modo nosotros vamos a poder tener una Argentina mucho más federal, de modo tal que las economías regionales puedan expandirse. Yo creo que nosotros, no es que es un pasivo haber hecho lo que hicimos. Nosotros rápido tenemos que construir ese ideario común que le haga a la gente decir, sí, pará, no es que precios esenciales y nada más, no, son muchas cosas que hay que poder contarlas todas juntas para que se entiendan que estamos yendo, a mi modo de ver, por el camino que tenemos que ir. Una última pregunta, Hernán, y es casi una hipótesis que te planteo. La decisión de lanzar precios esenciales ahora, ¿no?, con una elección inminente, o la decisión de llegar al Congreso ahora con la ley de góndolas, justo ahora, no el año pasado, por ejemplo, tiene que ver con que hay una comprensión de que la ciudadanía, las cosas que demandan una distancia mayor en la adquisición, en la incorporación, como por ejemplo todas estas cuestiones infraestructurales que vos señalás, le quedan muy lejos, y para comunicar cercanía es necesario otro tipo de medidas, aunque no creas en ellas. No, primero yo no es que no creo, yo no creería en estas medidas si fuera nuestro plan de gobierno para sacar a la Argentina al desarrollo. Y no es así. El proyecto de Cambiemos es mucho más ambicioso que eso. Nuestras relaciones internacionales, por ejemplo, te plantean el modo en que vos querés insertarte en el mundo. Nuestra institucionalidad de la Argentina te plantea el modo en que nosotros queremos desarrollarnos como democracia y como república. Nuestra relación con los medios de comunicación nos plantea nuestro afecto a la democracia y a la pluralidad de voces. Digo, hay muchas cosas más de Cambiemos. Entonces, para terminar, digo, estas medidas no es que no las creemos para lo que sirven. Y creo que se toman ahora porque son necesarias ahora, como fue necesario aumentar el AUH al 46%, porque sabíamos que los chicos eran los que más lo estaban padeciendo, el impacto de la inflación. Como es necesario sacar una ley de lealtad comercial. Me parece que hay muchas cosas para agregar al proyecto de Cambiemos. Muchísimas gracias, Gracias a vos. Muy interesante. Nos vamos a la primera tanda en la repregunta por La Nación Más. No se vayan de ahí, enseguida seguimos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis.